todas las fuerzas evolutivas, cómo interactúan con, ahora sí, el desequilibrio del ligamiento, qué pasa con la D, etcétera. Ya habíamos comenzado a ver esto, ¿se acuerdan? Y ahora sí puse el Hitchhiker Guide to the Galaxy. Entonces, la genética del hitchhiking, pues es simple y sencillamente cuando la selección cambia la frecuencia alélica de un gen que no es el blanco de la selección, sino de otros genes que están ligados, ¿no? Entre más ligados y entre más desequilibrio genético inicialmente exista, pues va a ser más importante este cambio, ¿no? Entonces, aquí era lo que les decía, ¿no? El problema del desequilibrio del ligamiento es análogo a Hardy-Weinberg, ¿no? Que podemos detectar que estamos fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg y podemos tener una serie de hipótesis sobre por qué tenemos un exceso de homózigos o un déficit de homózigos, ¿no? Casi siempre queremos pensar que o quisiéramos que hubiera selección involucrada, aunque por ejemplo para Hardy-Weinberg, pues casi siempre es que hay más endogamia de la que se esperaría, ¿no? Y también nos puede servir pues comparar distintos genes y los cálculos que veíamos para estructura genética, de calcular el equivalente de Hardy-Weinberg para toda la especie y para cada una de las poblaciones y las comparaciones, que es la base de los estadísticos F, ¿se acuerdan, no? Entonces, no es... Tengo una pequeña duda con Sí, hitchhiking. Soy Emiliano, por cierto. sí, te veo. Ah, en el caso de que dos genes que estuvieran muy fuerte ligamiento y que uno tenga un efecto benéfico sobre la presión de selección y otro que tenga y que el otro tenga un efecto detrimental, Ajá. eh, cuando se examina uno o el otro, ¿es posible diferenciar el coeficiente original de un alelo con el mezclado? Yo creo que no. O sea, si no tienes un heterocigo que te lo diga. Sí, yo creo que a menos que, o sea, con pruebas puramente genéticas, no. O sea, con pura de genética de poblaciones, quiero decir, pues la adecuación entonces de esa combinación, pues estaría dada por los dos valores, ¿no? Digamos como el promedio, ¿sí? Ujú. Lo que necesitaría sería algún diseño, ahora sí, de genética experimental para tratar de obtener, pues, individuos recombinantes, ¿no? Y ver qué pasa cuando tienen los otros gametos y calcular las adecuaciones. Pero sí, ese sería un caso, pues, de los más complicados, ¿no? Porque realmente si se balancean, pues lo único que sucedería, yo creo, pues depende, ¿no? El que tenga el mayor coeficiente de selección podría reducir toda la variación genética. En fin, es complicado. No tengo una respuesta sencilla, pero lo bonito es que actualmente yo creo que podríamos hacer simulaciones para responder tu pregunta y ver cuánto desequilibrio, qué tipo de selección, etcétera, pero no conozco literatura al respecto. Ya, Tendríamos que gracias. preguntarle. Ok, sí, es una buena pregunta. Y en general, todas estas cosas multiloci han sido muy difíciles de entender y visualizar para la comunidad científica, bueno, interesada en estas cosas, ¿no? De hecho, se dan cuenta que no es hasta principios de los 60 cuando Lewontin comienza a preocuparse por estas cosas junto con, no sé, Menier Smith y otras personas que mencionamos, pero al principio la gente como que no había visualizado estos problemas y no es hasta muy recientemente cuando la mayor parte de la comunidad científica se dio cuenta de su relevancia, ¿no? De hecho, al principio, pues dábamos a veces los cursos completos de genética de poblaciones sin tocar o tocar muy superficialmente todo esto del ligamiento, ¿no? Y bueno, pues con los casos y los datos moleculares yo creo que cada vez queda más claro, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Entonces, usualmente cuando encontramos Ds distintas de cero, quisiéramos otra vez que fuera selección, ¿no? En particular, combinaciones de gametos, o sea, de alelos en un gameto que funcionan mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, pues es muy fácil de visualizar lo que platicábamos, ¿no? Hibridización, si dos poblaciones completamente el equilibrio de Hardy-Weinberg hibridizan, pues al principio vamos a tener fuerte desequilibrio de ligamiento para todos los genes, que se va a ir perdiendo si no se mantienen estos patrones de hibridización, ¿no? Eh, y otro punto es que la endogamia, ¿sí? Cuando hay endogamia muy fuerte,
Entonces, pues lo que tienes es muy poca recombinación y la poca recombinación que haya, pues no se va a detectar, ¿no? Porque todos son iguales. Entonces, si hay mucha endogamia, vamos a tener resultados muy parecidos al ligamiento. Y bueno, pues algunas de las simulaciones que presenta Hedrick en realidad son de endogamia, no de ligamiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Lewontin sugería en su libro, el 74, en su libro clásico, que a lo mejor la consistencia entre poblaciones siempre encontrabas alelos en distintos genes asociados en distintas poblaciones, pues podría decirte el desequilibrio, aunque en algunos casos podría salirte el desequilibrio en sentido contrario, pero si han estado pensando en la D, pues realmente el signo de la D depende de cómo definamos cuáles son los alelos A1 y B1, ¿no? Que podríamos definirlos al revés. Podría haber también equilibrios complementarios, que es toda una teoría bastante complicada que Lewontin y Hedrick luego analizaron para encontrar cuántos equilibrios podría haber, etcétera, ¿no? Entonces ahora sí estábamos viendo el hitchhiking. Este es John Maynard Smith, ya pues bueno, cuando ya estaba grandecito. Este hitchhiking, ¿se acuerdan que Gillespie se le ocurrió llamarlo Genetic Draft para que entonces estuviera muy chido y fuera Genetic Drift y Genetic Draft? Yo creo que esos son nada más trabalenguas. A mí me gusta y crecí y aprendí a platicar de hitchhiking genético. Vean que el artículo de Maynard Smith pues no es antiquísimo, pero es del 74, ¿no? Entonces sería este cambio en la frecuencia de los alelos neutros asociados a un loci y a un alelo particular que es seleccionado, ¿no? Depende de que haya, obviamente, la selección ventajosa, ¿sí? De la tasa de recombinación o si hay mucha endogamia y que haya un desequilibrio inicial, ¿no? Bueno, y puede ser una fuerza bastante poderosa para cambiar las frecuencias alélicas y a veces todo esto se le conoce como el efecto Hill-Robertson. El efecto Hill-Robertson en realidad es esto que está acá abajo, ¿sí? Para dos genes fuertemente ligados, ¿sí? La selección direccional en un locus influencia la selección y la probabilidad de fijación de un segundo loci, ¿no? Entonces, para un segundo loci ligado, pues en realidad cuando hay selección muy intensa, es como si se reduce el tamaño efectivo, entonces hay cambios por deriva génica, ¿no? Entonces también esas ideas son interesantes y veíamos esta figura clásica de cómo se reduce la variación alrededor de este sitio de la malaria, que ya habíamos platicado, ¿sí? Entonces, en Plasmodium falciparum hay este lugar particular que da resistencia a ciertos agentes antimalariales, si quieren, drogas antimalaria, ¿sí? La droga en particular se llama así, pirimetamina, ¿sí? El gen se llama DHFR, que aquí está la explicación, es la enzima dihidrofolato reductasa, ¿no? Esto está en el cromosoma 4 de Plasmodium falciparum, ¿sí? 36 loci en el cromosoma, 11 alrededor de este sitio y encontraron que casi no había variación, hasta 12 kilopares de bases, y reducida hasta 100 pares de bases, ¿no? Entonces, pues obviamente entre más intensa sea la selección, pues más intenso va a ser el cambio alrededor de los genes, ¿no? Se considera que solo hubo un origen evolutivo, solo una mutación de esta resistencia, ¿sí? Y de hecho el 80% de los haplotipos para los microsatélites, ¿sí? Esto tenían exactamente el mismo haplotipo, ¿no? 80% de los individuos analizados tenían ese haplotipo y 16% solo tenían una diferencia en un loci. Entonces, pues sí, surgió hace muy poquito, ¿sí? Todavía no se han acumulado mutaciones, mientras que la resistencia a otro compuesto, sí, la cloroquina, se considera que ha tenido en realidad 4 orígenes independientes por las secuencias, etcétera, como un ratito vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Bueno, Brian Charlesworth es un genetista de poblaciones eh, bien reconocido también. Él ha trabajado muchísimo con cuestiones de drosofila, sí, es uno de los genetistas de poblaciones de drosofila ingleses más reconocidos. Su esposa Deborah Charlesworth trabaja principalmente genética de poblaciones de plantas y en 1993 se les ocurrió
una hipótesis alternativa a la selección direccional, que sí, por selección se redujera la variación, pero a lo mejor era por la selección purificadora, ¿se acuerdan? Esa que le interesaba tanto a Kimura. Cuando un gen sufre una mutación y pierde su función, pues también va a ser eliminado. Entonces, estos mutantes deleterios que están sucediendo todo el tiempo, al ser eliminados, a lo mejor reducen la variación genética, ¿no? Entonces, una forma interesante de analizarlo se le ocurrió a Dick Hudson y Kaplan en el 95, cuando Dick Hudson todavía estaba, yo creo que en Irvine, a punto de mudarse. Dick Hudson era uno de los genetistas de poblaciones más promisorios y realizó estudios muy interesantes por ahí de los 90, ¿no? Entonces, estos estudios en realidad lo realizaron para tratar de explicar esta gráfica, ¿sí? Que había obtenido esto, ay, unos genetistas de poblaciones de drosófilas, ¿sí? Y entonces lo que habían encontrado es que en lugares donde había más recombinación, había niveles altos de variación genética, mientras que en genes que están en regiones donde casi no hay variación genética, casi no hay recombinación, perdón, casi no hay variación genética. Entonces la idea es que en estas regiones se están acumulando estas mutaciones, bueno, se acumularían, esto la selección las elimina, pero como no hay recombinación, reduce la variación en toda la región, mientras que entre más recombinación haya, se va acumulando más variación. Entonces era un modelo para tratar de predecir la variación genética que se acumularía por esta selección de fondo, por esta selección purificadora, las mutaciones deleterias. El modelo es muy sencillo. La pi real que se va a encontrar va a ser igual a la pi, la variación genética que existiría si no hubiera estas mutaciones de fondo, por e elevado a la menos u sobre c, donde u es la tasa de mutación y c es la tasa de recombinación, la fracción recombinante de la región que estás analizando, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen estas curvas para dos valores, un más alto y una tasa de mutación también, sí, más alta, sí, y una pi más baja y una tasa de mutación también más baja, ¿no? Vean entonces que se corresponden más variación, sí, necesitan menos pi para, menos tasa de mutación para explicar esto, y al revés. Entonces, bueno, pues es una teoría interesante, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, estos son los autores del artículo de Drosophila begum y Chipacuadro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que si hay ligamiento entre genes neutros y selección positiva o negativa, sí, en los dos casos se va a reducir la variación, ¿sí? Entonces, independientemente de qué tipo de selección, cuando hay selección se reduce la variación, y otra vez, como preguntaba el compañero, ¿cómo diferenciar las dos? Parece que la respuesta está en analizar la distribución de las variantes raras, los espectros de frecuencia, que igual podemos platicar las próximas clases, pero bueno, pues es básicamente la distribución de todas las variantes, ¿sí? Y parece que en los barridos selectivos, la teoría dice que debe haber cambios en la distribución de las variantes raras, pero no en la selección de fondo. Entonces, a lo mejor podríamos avanzar, sin embargo, efectivamente, hasta el momento, hasta donde sabemos, sí, no se han hecho análisis sistemáticos más allá que en drosofilas para tratar de descartar esto. Si mal no me acuerdo, en drosofilas, las respuestas también son ambiguas, ¿no? Que hay casos de selección direccional muy importantes y casos de selección purificadora también importantes, ¿no? Tanto es así que pues correlacionaban muy bien con estos análisis que hacían en los 90 Hodgson y Kaplan, ¿no? Bueno, entonces la dinámica exacta de cómo viajan los genes ligados cuando hay selección direccional en otro gen, ¿sí? Entonces veamos los análisis del hitchhiking. Y bueno, estábamos platicando esta gráfica. Esta gráfica, como les decía, es la típica gráfica que no me encanta, porque si tiene un libro completo, ¿para qué amontona figuras, no? Pero bueno, pues así le gusta a Hedrick. Y tenemos aquí, que puse las flechitas y las ven en verdes, qué pasa cuando están relativamente fuertemente ligados, ¿sí? Y la selección a favor del gen B es 0.2, y entonces los dos están en muy bajas frecuencias, pero de puro aventón
aumenta la frecuencia, ¿no? Y aquí tenemos en la línea continua qué pasa cuando hay selfing, cuando hay autofecundación, una autofecundación muy alta, ¿se acuerdan? Selfing, el 95% de las semillas son resultado de autofecundación, solo el 5% es de fecundación cruzada, la selección es la misma, y entonces lo que sucede es que los genotipos que quedaron con B y con A, pues son los que van a aumentar de frecuencias, ¿sí? Entonces vean que pues cuando tenemos el fin es parecido a si tuviéramos organismos clonales, ¿no? Como los bichos se autofecundan, pues los linajes que tengan los dos alelos, ¿sí? Como el B está asociado a la 1, ¿sí? Esto van a aumentar de frecuencia los dos juntos, ¿sí? Simple y sencillamente como consecuencia del selfing y de esta ventaja selectiva. Y vean, ya lo habíamos mencionado, que cuando hay selección y selfing, el proceso puede ser más rápido, simple y sencillamente, pues porque no está segregando la variación, etcétera. No vean que el cambio sucede en unas 60 generaciones, ¿no? Entonces, autofundación más rápida, pero en los dos casos cambian y cambian de manera paralela, ¿no? Nada más que es más rápido, pero llega a una frecuencia pues casi de 0.6, de una de casi cero. Obviamente si la fracción recombinante fuera, o la tasa de recombinación todavía más chica, hubiera llegado prácticamente a fijarse, o también si el selfing fuera cercano, todavía más cercano a 1, pues también se fijaría, ¿no? Debe haber mucho menos recombinación que selección para que opere el hitchhiking. Y para esto hacía esta otra simulación, que es un poquito complicada. Gracias, Valeria, casi me matas. Perdón. Ok, regresemos a esto, ¿no? Y entonces, lo que teníamos era una simulación, ¿sí? Donde el pasajero es A1, la selección es a favor de el B1, 0.02 de ventaja, ¿sí? Aquí están las proporciones de los gametos, ¿sí? Y vean cómo aumenta la proporción del alelo A1 cuando el tiempo es muy largo, ¿sí? Cuando pasan 400 generaciones o cuando pasan 200 generaciones, ¿sí? Y la C, la tasa de recombinación o fracción recombinante, y vean que necesita ser del orden de 0.005 para que dé la ventaja, ¿sí? Bueno, más que la ventaja, la diferencia, ¿no? Entonces, sí vean que tiene que ser esto mucho menor recombinación que la selección para que opere este hitchhiking, como decíamos, ¿no? En otras palabras, tienen que estar bastante ligados o la selección debe ser muy intensa. Bueno, y aquí es donde me había quedado, ¿no? Aquí puse mi nota, aquí voy. ¿Qué pasa cuando se afectan dos o más dosis? Entonces, Hedrick va a ser un modelo de 3 genes ligados, ¿sí? Solo uno seleccionado. Y el caso es interesante porque puede generar desequilibrio y es bastante poco intuitivo, ¿sí? Entonces, bien, tenemos A, B y C, los 3 loci, ¿sí? Entonces tenemos los gametos, A1, B1, C1, A2, B2, C1, A1, B2, C2 y A2, B1, C2, ¿no? Entonces, el alelo C1 es el que va a tener ventaja en este análisis, como les digo, complicado, una ventaja del 20% del homózigo C1, C1 sobre C2, C2, el heterózigo es intermedio, ¿sí? Y lo interesante es que el C1 solo se encuentra con A1, B1, pero también con A2, B2, con los dos en acoplamiento. Entonces vean que es interesante, porque el C1 que tiene ventaja va a ir aumentando y se va a llevar al A1 y al B1 y el A2 y el B2 juntos, ¿sí? Entonces, en este caso pasa algo que otra vez les digo, a mí me parecía un poco intuitivo, pero miren, comienza el C, ¿sí? C1 con una frecuencia de 0.5 y por selección aumenta de frecuencia, ¿sí? Y entonces al aumentar de frecuencia, ¿sí? Va a hacer que haya más de los gametos en acoplamiento, ¿sí? Este gameto A1, B1, C1, pero también el A2, B2, C2,
Entonces, lo que va a generar es desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Pero por cómo está ligado al alelo A1, pero también, ¿sí? Al alelo A2 y al alelo B1, pero también al alelo B2, en realidad no cambian de frecuencia, ¿sí? Entonces, este es un caso, pues, interesante, que por el ligamiento, ¿sí? Incrementa el desequilibrio del ligamiento, pero no cambian las frecuencias alélicas. Pues se dan cuenta que en realidad es muy artificial, porque si nada más estuviera el C1 asociado a esto, pues lo que sería es como los casos anteriores, ¿sí? Cada uno de los dos alelos incrementaría de una forma parecida aquí a las líneas punteadas, sin mayor chiste. Entonces, este es un caso complicado, artificioso, porque realmente cuesta trabajo imaginar en qué condiciones naturales sucedería eso, pero el caso no deja de ser interesante, que pueda haber desequilibrio de ligamiento cuando hay selección en un tercer loci y no hay cambios en las frecuencias alélicas de los otros dos. Entonces se genera desequilibrio de ligamiento entre dos loci neutros, pero ligados a otro seleccionado, pero en este caso particular no cambia la frecuencia alélica. Entonces, bueno, pues se los dejo al costo, pero este ejemplo lo utiliza como una introducción Hedrick a un caso clásico de la genética de poblaciones multiloci, eh, que viene de los estudios clásicos de Bob Allard, ¿sí? Weir, el del libro este de Weir y Cockerham, y de distintas versiones, por ejemplo, los estadísticos F de Wright, etcétera, ¿sí? Bob Allard fue, yo creo que el primer persona interesada en plantas que hizo análisis de isoenzimas y de genética de poblaciones, ¿sí? No era botánico, era agrónomo, trabajaba en Davis, y Bob Allard fue el asesor de mis dos maestros, ¿no? De doctorado de Daniel Piñero y también de doctorado de Mike Legg, ¿no? Entonces ellos trabajaban cosas de genética de poblaciones inicialmente con plantas de interés comercial y muchos estudios lo hicieron con el barley cultivado, o sea, la cebada, Ordion vulgare, ¿no? Entonces, en Ordion vulgare, lo que habían hecho en Davis eran unas cruzas compuestas, ¿sí? Tomaron cebadas de todo el mundo, ¿sí? Las pusieron, creo que en un campo experimental, todas juntas a que se entrecruzaran entre ellas, se autofecundan, pero siempre producen algo de progenie cruzada. Entonces dejaron que se entrecruzaran y con eso se hicieron las líneas compuestas. Entonces las líneas compuestas tenían variación de muchos lados del mundo y lo que hicieron fue sembrarlas, estas líneas compuestas, en Davis por varios años. De hecho, el experimento lo habían comenzado antes de Allard. Y lo que hizo Allard fue, tenían en sus colecciones de semillas las generaciones. Entonces tomaron la generación 1 y la generación 26 y vieron cómo cambiaban las isoenzimas. Las isoenzimas cambiaban muy poco, ¿sí? Las frecuencias alélicas, aquí apunté, cambiaron en promedio 0.086 en las 26 generaciones, 4 losidesterasas. Las esterasas son unas isoenzimas clásicas que a mí no me gustaban porque corrían muy barrido, sí, pero son muy fáciles de teñir. Estoy en un solo gel, tienes muchas zonas de actividad, entonces en un solo gel podías tener varios loci, ¿no? Pero lo que encontraron es que cambiaban mucho, y que iba incrementando el desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Entonces, esta es la cruza compuesta 5, CCB5, ¿sí? Y miren, el desequilibrio de ligamiento entre alelos en el OSI B y en el OSI C, miren que aumenta, ¿sí? De 0.4 hasta, pues, ¿qué será, no? Como 0.7 en la de prima. En este LOSI estaba casi en D igual a 0 y de todas formas llega a casi menos 0.5. Y en este otro LOSI, bueno, en esta par de LOSIs, esto llega hasta cerca de menos 1, ¿no? Entonces, la interpretación tradicional es, y de hecho tiene análisis detallados, el mismo Clegg tiene análisis, que estaba sucediendo una selección, pero no solo una selección en un gen particular, sino que había selección que iba haciendo que se fueran formando estas combinaciones de genes, ¿no? Entonces la idea es que teníamos selección multiloci y que se iban en este nuevo ambiente seleccionando combinaciones particulares de genes, aprovechando que es una planta
fuertemente endogámica, sí, eso es como si hubiera muy poco desequilibrio de ligamiento en todos sus genes. Entonces, toda esta otra teoría que hizo Hedrick es para decir, no, eso no es cierto. Lo que sucede es que nada más hay selección en algún gen, ni siquiera en estas esterasas, y que la selección está haciendo que aumente el desequilibrio del ligamiento, y de hecho estas líneas punteadas corresponden a las simulaciones que luego hizo en un artículo Hedrick y compañía, ¿no? Entonces, pues no tenemos en este momento mucha opinión de qué está sucediendo. A mí me gustaría creer que están formando estas combinaciones, tal vez se deba a selección en genes particulares, pero lo interesante, aquí está el análisis, Hedrick y Holden en el 79, el selfing puede ser muy alto, 0.9943, si en sus simulaciones un locus tendría ventaja del 20%, bueno, un alelo en un locus, el heterocigo intermedio, etcétera, ¿no? Bueno, perdón. Lo interesante es que recientemente, hace unos años, la gente se metió a los bancos de germoplasma porque iban a tirar las semillas del experimento compuesto, ¿sí? Los convencieron que no las tiraran, a lo mejor las tiraron al final, pero estaban en ese momento analizando con genómica, sí, los genomas completos y con representación reducida de estos experimentos para ver realmente qué está pasando, sí, y si lo que está sucediendo es esta formación de genes, de compuestos, de losis entre genes, que están siendo favorecidos, o al revés, que hay selección en unos cuantos genes, ¿sí? Y es lo que está siendo favorecido, ¿no? Entonces, selección multiloci contra selección en unos cuantos loci y fuertísimo, pues, ligamiento debido a que se autofecunda, ¿no? Entonces, bueno, no he seguido este estudio, nada más hoy un seminario, sonaba interesante, pero todavía faltaba que llegaran a algunas conclusiones críticas, ¿no? Entonces, sí, como les digo, eran mezclas de colecta, se esperaría selección. De hecho, forman variedades con mucha variación, bueno, formas que tendrían mucha variación y se adaptan localmente, sí, y sí, Hedrick dice que es un locus, Allard y compañía creían en la coadaptación, y de hecho mi amiga Motenellón quería que hiciéramos un experimento análogo, ¿no? Que sembráramos campos de teocintle con variedades de todo México, dejáramos que se cruzaran y luego con esta variación, ir viendo cómo van cambiando las frecuencias alélicas, pero la verdad, pues como habría que hacerlo por muchas generaciones y yo no me he atrevido, porque realmente tener experimentos en el campo, a menos que estés en una estación agronómica, es muy complicado estar, pastoreando a la gente, viendo que no les caiga una plaga, que no se sequen, que echarles el plaguicida, el insecticida, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay un bonito tema de tesis que podríamos, algún día, si somos muy valientes, considerarlo, ¿no? Bueno, la idea de barridos selectivos viene desde Maynard Hay y la idea es simple y sencillamente lo que ya habíamos visto, ¿no? La reducción en la variación genética en las zonas de baja recombinación por selección natural, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay el modelo otra vez, prácticamente el mismo que hemos estado viendo, ¿no? Esto donde lo que tenemos es un locus B1 con una ventaja de 0.2, ¿sí? Un gen neutro ligado, el A1, ¿sí? Una tasa de recombinación de 0.01 y se los mencionaba la otra vez, pero bueno, el alelo B1 comienza con una frecuencia de prácticamente cero, el alelo A1, que es el que está ligado, comienza con 0.5, pero vean cómo este alelo, ¿sí? Aumenta de frecuencia de 0.5 a 0.9 en 100 generaciones, ¿sí? Y este cambio es nada más porque viaja de aventón, pero lo interesante es la heterocigosis. Comenzamos con 0.5, al principio este gen tiene mucha variación genética, pero vean que decrece hasta el 40%, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por eso comenzó con 0.5 para que hubiera mucha variación, pero de todas formas nos muestra cómo se iría perdiendo la variación al ir viajando de aventón, ¿no? Entonces, bueno,
barridos por selección, si hay menor recombinación, la heterocigosis del hígado puede llegar a ser casi cero, como veíamos aquí, ¿no? Y los efectos pueden mostrarse, por ahí menciona Hedrick, hasta 10 kilobases en Drosophila melanogaster. ¿Ok? Bueno, entonces ya no lo vamos a discutir, pero aunque a Hedrick parece que no le llena de alegría la idea de que haya combinaciones de alelos entre distintos genes ganadoras, tradicionalmente se ha interpretado que por eso han evolucionado, por ejemplo, las inversiones en Drosophila, ¿sí? Que evitan que haya recombinación y entonces se mantienen los genes como paquetes, que acuérdense que eran los primeros datos que trabajaba Dobzhansky. Estas inversiones pueden ser muy comunes. Y también se han mencionado estas combinaciones de genes para los genes de la heterostilia, en los supergenes. No sé si se acuerdan que platicamos de la heterostilia, estas plantas como Primula vulgaris y otras, donde tenemos los morfospin, que tienen el estilo largo y los estambres cortos, y los trun, que tienen los estambres largos y los estilos cortos. Y la idea, había datos genéticos desde siempre, es que todos estos genes se iban acumulando en regiones del cromosoma que llamaban supergenes, donde teníamos los genes que codificaban para el largo del estila, el largo de los estambres, las ornamentaciones del polen, las características de incompatibilidad que hace que en este estigma solo germine el polen de la otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Los mismos granos de polen son más grandes en los de las plantas trun, porque necesitan más recursos para crecer en estilos más largos, o cuando menos eso es lo que creemos. Y recientemente ha comenzado la gente a hacer estudios genéticos y genómicos finos en plantas heterostílicas, que algún día me gustaría tener tiempo para revisar cómo está funcionando esta evolución de la heterostilia, ¿no? Nosotros tuvimos muchos años obsesionados con tratar de avanzar en la evolución de la heterostilia con una planta de chamela, Erythroxylum habanense, que tenemos varios artículos, etcétera. Y de hecho tratamos de implementar, por ejemplo, desde los primeros estudios de RAPIDS para tener suficientes marcadores para avanzar. Desafortunadamente los RAPIDS no nos daban la resolución necesaria y bueno, pues esos proyectos se colapsaron por distintas razones. Pero bueno, hay muchísimas plantas heterostílicas que sería fascinante trabajar con ellas, ¿no? Bueno, sigamos viendo. Bueno, hasta aquí preguntas, comentarios, dudas. ¿Están vivos? ¿Están en estado vegetativo? A Jaime solo le da risa. ¿Qué pasó? Todo bien, doctor. Ok, bueno, entonces vamos a ver otros casos de selección. Bueno, entonces miren, Richard Lewontin, como que entre los 60s y 70s fueron los años dorados de Lewontin, porque además no solo hizo estos artículos, sino pues los que se acuerden de evolución tiene sus cosas, sobre la adaptación y todas las discusiones, y tiene todo su libro de, ¿cómo se llama? El biólogo dialéctico, y todo su activismo en los partidos de izquierda, etcétera. Pero además estaba muy preocupado de la evolución multiloci, ¿no? Entonces en el 64 hizo un análisis para ver cómo se comportarían 5 loci con ventaja de heterócigos. Entonces, de hecho, ya estaba preocupado con lo que veíamos al principio del curso, ¿no? Esto, la gran diversidad que tenemos en los organismos que él sospechaba, y pocos años después, pues hizo las isoenzimas y encontró que sí había mucha variación, se debería a selección, en particular selección balanceadora de ventaja del heterócigo. Entonces hizo este modelito, 5 locis, ventaja del heterócigo, ¿sí? La adecuación es multiplicativa, hay un ligamiento fuerte y hay polimorfismos complementarios, ¿sí? Entonces encontró que sí van formando como que cromosomas donde si tenías el alelo 1, entonces en el otro cromosoma tenías el alelo 2, y en este tenías el 2, el 1, para que estos dos cromosomas, ¿sí? Siempre fueran complementarios y tuvieras la mayor adecuación de ser heterócigo para los 5 genes, ¿no? Entonces, efecto acumulativo entre los dos y aún los lejanos, por las asociaciones entre los dos y de en medio, y mayor desequilibrio en los genes de en medio de lo que predeciría la teoría para solo dos dosis, ¿no?
Entonces quedó muy emocionado de estos 5 loci. Y luego, unos pocos años después, esto es de los primeros estudios de simulación que yo conozco que se hizo en genética de poblaciones, ¿sí? Con Franklin, lo que hicieron fue simular un montón de loci, ¿sí? Déjenme ver, lo tengo en la siguiente transparencia. 36 loci, ¿sí? Y otra vez lo que hacían era, pues, combinaciones aleatorias al principio, otra vez que tuvieran ventaja los heterócigos, ¿sí? Y viendo las combinaciones que sucedían. Y lo que sucedía es que aunque había muchas combinaciones iniciales, ¿sí? Después de unas generaciones, ¿sí? Lo que se llegaban eran a genotipos complementarios, ¿sí ven? Un gameto que era 0, 1, 1, 0, 1, etcétera, y el otro que era el complementario 1, 0, 0, ¿sí ven? Entonces lo que se generaban era para los 36 loci que los gametos complementarios eran los que quedaban en mayor frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este análisis lo que sugeriría es que deberían de estarse formando estas combinaciones de genes y esto parecería apoyar las ideas que luego utilizaron Allard y compañía, esto para tratar de encontrar estas combinaciones, etcétera. Este fenómeno lo llamaron Franklin y Lewontin de cristalización, ¿no? La idea es que se iban cristalizando, se iban formando segmentos de cromosomas complementarios y que estos una vez que habían adquirido esta estructura muy estable, y supongo que por eso lo llamaban cristalización, permanecían por tiempo indefinido, ¿no? Entonces necesita selección correcta, mucho ligamiento, para que la epistasis pueda contrarrestar la recombinación, ¿sí? La interacción entre los genes, se genera a partir de núcleos iniciales de desequilibrio generadas por las frecuencias iniciales, algo de deriva, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez algún día sería interesante reanalizar y a lo mejor hasta pensar en hacer simulaciones más tal vez realistas, ¿no? Porque lo siguiente que concluye Hedrick es que las condiciones de la naturaleza indicarán que este fenómeno de cristalización es común o es posible. Entonces, los pocos estudios que había, como el de Klee, que ya hemos platicado, ¿se acuerdan de Klee, que comenzó con mucho desequilibrio de ligamiento? Y al revés, en vez de formarse cada vez más equilibrio de ligamiento, se perdía el desequilibrio de ligamiento, sí, y era más rápido de lo esperado, sí, aunque realmente, pues este es un caso distinto, ¿no? Las asociaciones, pues parece que no tenían selección a favor, sino al contrario, selección en contra, ¿no? Entonces, necesitaríamos, yo creo, que volver a explorar todo eso, iluminándonos de los datos que ya hay de poblaciones naturales y haciendo uso de pues, las mejores facilidades de cómputo y capacidades analíticas que tendríamos, ¿no? Pero bueno, entonces la similaridad entre las simulaciones de Clegg y su experimento, pues obviamente se deben a que hizo sus simulaciones utilizando los parámetros que necesitaba para este caso particular, ¿no? Bueno, entonces, pues esas son las ideas de Lewontin y de Clegg y asociados. Y hay otra idea que sería esta del genetic background, ¿no? Background quiere decir fondo, fondo genético, ¿sí? Y esta es la idea que la asociación por ligamiento en otros genes puede hacer que parezca que hay o selección a favor o en contra, pero también ventaja del heterócigo, ¿no? Entonces lo que tendrías es por ejemplo, casos en los cuales parece que, por ejemplo, en isoenzimas de árboles, esto es muy común encontrar exceso de heterócigos, ¿no? Y aún en otras plantas, en algunas poblaciones de calabaza, en la palma con la que trabajé, aunque teníamos pocos loci, luego encontrábamos claramente exceso de heterócigos. Entonces, la idea normal es que pues, este exceso de heterócigos se ha de deber a que hay ventaja del heterócigo o podría deberse a que hay, no sé, flujo génico, de genotipos con frecuencias muy altas, distintas, solo por polen. Pero la idea de Hedrick y de otras personas, como Ota, por ejemplo, es que lo único que sucede es que los mutantes deleterios tienen la desventaja, ¿sí? Entonces,
parece que hay ventaja del heterózigo, pero lo que sucede es que estos están ligados a algunos genes donde hay genes deleterios, distintos genes en sentidos contrarios. Ahorita les explico con este modelito, ¿no? Sí, la idea es cosas como estas, ¿no? Sobredominancia asociada, falsa ventaja del heterózigo. Entonces, 3 dosi, uno neutro y otros dos genes en los cuales en este gen, ¿sí? El que está asociado al A1 tiene la ventaja, pero el otro gen, el que está asociado al 1, tiene la desventaja. Y para el alelo 2 es al revés. Entonces, lo que vas a encontrar es un exceso de individuos heterózigos, pero lo que sucede es que el individuo heterózigo no te da ventaja, sino que para un gen es el que tiene la forma que funciona y para el otro no gen, para el otro gameto tiene la otra forma que funciona, ¿no? Entonces esta sería una falsa ventaja del heterózigo. Y otros casos de fondo genético complicado son los que analizan aquí, ¿no? La pseudoselección, ¿sí? Examinemos dos asociaciones donde hay un acoplamiento completo o repulsión completa, ¿sí? Considera que solo hay 3 genotipos posibles, A1B2 y A1B2, A1B2 y A2B1 y A2B1, A2B1. Entonces, dependiendo de si la selección favorece a A1 o A2, ¿sí? En acoplamiento completo va a sugerir, perdón, las selecciones en el B, que hay selección favoreciendo a uno, ¿sí? O si hay repulsión completa, el análisis va a sugerir que hay selección favoreciendo a dos, ¿no? Pero se debe simple y sencillamente a cómo están los acoplamientos, las repulsiones, ¿sí? Y las adecuaciones. Entonces, sí, si tienes el alelo que es ventajoso y estás acoplado con él, pues vas a tener la ventaja, ¿sí? Si estás acoplado con el alelo desventajoso, va a sugerir que la selección te está eliminando, pero no eres el blanco de la selección, sino son genes ligados, ¿no? Y simple y sencillamente, pues otra vez, en este caso, dependería de que estés en acoplamiento completo o repulsión completa, ¿no? Entonces, ahora sí, la falsa ventaja del heterózigo, por ejemplo, OTA, ¿sí? Hizo análisis demostrando que la sobredominancia asociativa, o sea, que parece que es sobredominancia, pero es por asociación, resulta de una ventaja del heterózigo aparente, ¿sí? En el gen que estamos utilizando, debido a desequilibrio de ligamiento en genes deleterios en otros loci, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos unos datos que reanaliza Hedrick del pino más común de Europa, Pinus silvestris, que en inglés se llama el pino escocés, realmente está en todos los lugares fríos de Europa, y son datos de Otis Savolainen, una genetista de poblaciones que por cierto también estudió con Allard, al mismo tiempo que Daniel Piñero. Oti creo que se retiró hace recientemente, la genetista más importante, cuando menos de plantas, de Finlandia, alguna vez vino a México, y tenían datos para este pino, para 12 loci alocimáticos, pero además los tenían en 3 plantaciones, en las cuales tenían una serie de medidas cuantitativas, ¿sí? Relacionadas al fitness. O sea, tienen estas plantaciones para tratar de encontrar usualmente los individuos más vigorosos, utilizarlos como semilleros y hacer reforestaciones, ¿no? Entonces lo que miden es cosas como la tasa de crecimiento, el tamaño de la planta, el vigor de la planta, el número de conos que producen, etcétera, ¿no? Entonces tenían 6 medidas cuantitativas, ¿sí? Y entonces, miren, son los datos, la figura es innecesariamente complicada, pero la podemos descifrar, ¿no? 2 sitios impronunciables en finlandés, Vitaselka y Vilhelminmäki, y Luz. Bueno, es totalmente irrelevante que digan los nombres, ¿verdad? Porque nunca vamos a ir ahí. Y aquí están las isoenzimas que analizaron, ¿sí? Y los casos donde la P era significativa, ¿no? A un nivel de 5%. Entonces vean que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encontraron 12 isoenzimas que correlacionaban con alguna medida del fitness. Si vean que para esta población
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas de fitness, ¿no? Entonces, para una medida de fitness teníamos asociación de esos LOCI, pero las asociaciones solo 6 fueron de ventaja del heterócigo y 6 de ventaja del homócigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues mi conclusión es como optimista. Mi conclusión es que si con 12 rascuaches isoenzimas encontramos correlaciones en 6 características de la ventaja del heterócigo, posiblemente la ventaja del heterócigo sea muy importante, pero además encontramos 6 de selección direccional también. Entonces, pues, si en una muestra de 12 contra 6 encontramos tantos, quiere decir que hay muchísimas señales de selección. Pero la conclusión de Hedrick es al revés, ¿no? Que no había evidencias intrínsecas de ventaja del heterócigo, sí, aunque la prueba estadística tenía mucho poder. En fin, creo que es un caso clásico del vaso medio vacío y medio lleno, que venía desde el principio de la genética de poblaciones, ¿se acuerdan? La discusión de si había mucha o poca variación genética. Pues yo creo que hay aquí unos señales interesantes de selección y esas señales valdría la pena analizarlas, porque además los pinos tienen muchísima recombinación, polinización cruzada, entonces seguramente, aunque la isoenzima no fuera la determinante de la selección, en su región debería haber tal vez señales importantes de fuerzas de selección. Yo creo que en general en coníferas hay buenas señales. El problema de todas las coníferas, ya saben, ¿no? Es que sus genomas son gigantescos y no se ha podido avanzar muchísimo esto en sus análisis genómicos finos, junto que, ya saben, los tiempos de generación también son muy grandes, entonces son pésimos organismos experimentales, aunque como ya hemos mencionado, pues de gran importancia y sería súper interesante, por ejemplo, de estas 3 localidades ver qué condiciones climáticas están, etcétera, porque a lo mejor las diferencias en la selección entre LOCI pudieran deberse a las condiciones climáticas de cada localidad y esto ya lo empataría a tratar de encontrar pues lo que nos interesa, ¿no? Las bases genéticas de la adaptación en general y de la adaptación local, ¿no? Entonces, bueno, independientemente, yo creo que es un estudio interesante, pero que muestra las complicaciones cuando comenzamos a pensar en varios LOCI y pues estas ventajas del heterócigo, que yo creo que la discusión sigue pendiente, porque es muy común encontrar, como les decía, exceso de heterócigos con las isoenzimas. ¿Por qué no? Yo no creo que sean realmente el blanco, aunque no sería imposible, porque son enzimas luego importantes. Pero bueno, todavía nos queda esa tarea pendiente, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces con esto acabamos desequilibrio con selección. Vamos a ver desequilibrio y flujo génico, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado, si comenzamos con 2 poblaciones, si quieren homózigas, ¿sí? Con alelos completamente distintos a la siguiente generación, ¿sí? Pues la primera generación va a tener el desequilibrio genético más alto posible, de igual a 0.25, y luego, si no están ligados estos genes, se va a ir perdiendo el desequilibrio de ligamiento, como ya hemos descrito, como función del tiempo y como función de la fracción recombinante, excepto si sigue habiendo eventos periódicos de hibridización, de entrada de individuos de una población, entonces estaría recuperando el desequilibrio del ligamiento, ¿no? Entonces, nuestros amigos Cavalli, Sforza y Bodmer, en el libro de texto del 71, de la genética de poblaciones humanas, encontró que el desequilibrio de ligamiento se puede también calcular, cuando menos el desequilibrio de ligamiento esperado, ¿sí? De las proporciones de mixis, o sea, la proporción que hay de la población 1 y de la población 2 en la población híbrida, ¿sí? Y la frecuencia del alelo A1 en la población X o del alelo 1 en la población Y o del alelo Q1 en la población X y el alelo Q1 en la población Y, ¿no? Entonces, las diferencias en las frecuencias alélicas y la diferencia en la proporción de mixis nos debería de dar el desequilibrio de ligamiento esperado. Entonces, pues distintas cosas, ¿no? Podríamos ver el desequilibrio de ligamiento real que encontramos en esta población, el desequilibrio en cada una de las poblaciones,
ver cómo ha cambiado el desequilibrio desde que hubo el evento de migración y ver también estas características, ¿no? Entonces, aquí nos menciona Hedrick los datos de Parra 2001, que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Las diferencias en las frecuencias alélicas de poblaciones africanas y europeas y de los afroamericanos, ¿sí? En el alelo, bueno, en el locus 1 del alelo AT3, que tiene unas diferencias en las frecuencias de 0.58, y en el alelo null 1, en el locus FY, que difieren, ¿se acuerdan? Bueno, a lo mejor no se acuerdan de cuando veíamos flujogénicos que están prácticamente fijas para alelos distintos, ¿sí? Y entonces estimó la proporción de ancestría europea en la población afroamericana como 0.18 mx. Entonces, metiendo todo esto a la fórmula, ¿sí? Encontró que el desequilibrio inicial era 0.60, digo 0.060, el actual 0.022, y que es consistente con el tiempo y la distancia en el mapa, esto y la fracción recombinante de 0.2, ¿no? Entonces parece ser que este método funciona bastante bien, ¿sí? Puedes definir el desequilibrio, las proporciones de mixis, las diferencias en las frecuencias alélicas y pues ver cómo va cambiando en el tiempo. Y otro ejemplo también de poblaciones humanas es que es muy interesante, es complicado, y es el siguiente, ¿sí? Entonces, miren, aquí marqué en el mapa una región que queda en el sur de África, entre Zimbabue, Sudáfrica, Malawi, Mozambique, donde hay un grupo humano que se llama los Lemba, ¿sí? Los Lemba, aunque hablan bantú y los bantús parece que es un idioma con muchas variantes que se distribuye en toda esta gran área de África, pero estos están en una región donde se habla y ellos también hablan un dialecto, una forma del bantú, pero ellos dicen que son descendientes de una de las tribus de Israel, ¿no? Ya acuérdense que Israel queda hasta acá, ¿sí? Entonces, pues no sé si se acuerdan de las tradiciones clásicas judías, etcétera, de las tribus perdidas de Israel, etcétera. Entonces, pues hay interés por saber de estos grupos humanos y analizaron la mitocondria, no encontraron ninguna evidencia de un origen semítico, pero analizaron el cromosoma Y, ¿sí? Y 68% del cromosoma Y parecería que tiene un origen semítico, ¿no? Entonces, bueno, pues examinaron 66 loci de microsatélites en el cromosoma X, ¿sí? Y analizaron también poblaciones bantús y askenazi. Acuérdense que los grupos judíos se dividen en dos, ¿no? Los askenazi, los judíos que es el este de Europa, y los sefaradíes, ¿no? Que eran los de España que fueron expulsados y se encuentran por buena parte del Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que los utilizaron simple y sencillamente porque hay usualmente más datos de Askenazi. Entonces tenían las poblaciones ancestrales que encontraban poco ligamiento en el cromosoma, como les decía, en el cromosoma X, ¿sí? Pero en Lambda encontraban mucho ligamiento. Entonces, miren, estas son las gráficas que obtenían en las dos poblaciones ancestrales. El desequilibrio de ligamiento, decae rápidamente, ¿sí? Mientras que en los Lambda, que supuestamente es una población híbrida, tenemos muchísimo más desequilibrio de ligamiento. Luego lo que hicieron fue una cruz artificial. Sí, vieron qué sucedería si se cruzaran Askenazi con Bantú. Encontraron este desequilibrio de ligamiento. Sí, desequilibrio de ligamiento se encuentra hasta, sí, 20.5% de los pares marcadores se encontrarían con desequilibrio de ligamiento. Sí, es más alto del que encuentran en los lambda, pero de todas formas es intermedio, ¿no? Entonces, esto sugeriría que es muy posible que los lambda sí tengan un origen híbrido, sí, que hayan sido formados por gente con algún componente, si no semítico, cuando menos mediterráneo, que en alguna de las complejas migraciones africanas fueron a dar hasta allá abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el análisis es interesante. Obviamente hay discusión al respecto, pero ahorita lo importante era que vieran qué pasa con el desequilibrio de ligamiento en poblaciones híbridas y eso lo muestra muy bien, pues esta
construcción de las poblaciones teóricas híbridas, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, si hay estructura espacial, ¿sí? Si hay estructura espacial, la subdivisión de las poblaciones hace que la pérdida del desequilibrio sea más lenta, entre más subdivisión, ¿sí? También se va a mantener más tiempo el desequilibrio del ligamiento, porque lo que tenemos es un equivalente al efecto Wallon, ¿no? Cada población, esto va a tener menos dobles heterózigos, ¿sí? Van a parecerse más y entonces va a haber menos eventos de recombinación, ¿no? Es otra vez como si hubiera esto, bueno, es lo que hay, endogamia, ¿no? Ok, la tasa de decaimiento del desequilibrio está dada por 1 menos C, la recombinación, pero también 1 menos 2 veces la tasa de migración al cuadrado, la subdivisión, ¿no? Lo que determina es el valor que sea más grande, ¿sí? Si hay poco flujo génico, pues el poco flujo génico, o sea, la deriva, es lo que va a determinar el proceso, ¿no? Si C es 0.5, no están ligados, y M.41, la tasa de decaimiento está determinado por la subdivisión, 1 menos 1 medio por dm todo al cuadrado es 0.51, ¿sí? Y lo que da es md menos de 0.14, el desequilibrio del ligamiento, ¿no? Entonces, ¿qué más? Por deriva. Por deriva puede haber más gametos de un tipo, ¿no? Y si los dos sí están ligados, la deriva incrementa el desequilibrio del ligamiento. Si C es grande, el efecto de la deriva se minimiza, porque si hay mucha recombinación, se van a reconstituir los gametos, ¿no? Si hay N poblaciones, en promedio el desequilibrio es 0, pero cada población puede tener unas Ds muy altas o muy bajas, ¿sí? Y por eso es bueno la R cuadrada para ver los efectos absolutos. De hecho, hay esta formulita, ¿sí? El desequilibrio de ligamiento definido como R cuadrada o la esperanza va a ser aproximadamente igual a 1 sobre 4 veces, 1 sobre 1 más 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de recombinación, ¿no? Entonces se parece a algunas fórmulas que ya habíamos visto de la teta. Entonces está simpático, ¿se dan cuenta? Porque si conocemos el desequilibrio del ligamiento y conociéramos el tamaño efectivo, podríamos despejar la tasa de recombinación, o si conocemos la tasa de recombinación, podríamos conocer el tamaño efectivo, ¿no? Si N por C son grandes, hay poca deriva y mucha recombinación, y la R va a ser cercana de 0. Si N por C son chicas, hay mucha deriva, poca recombinación, y la R va a estar cercanos a 1, ¿no? Y bueno, también es muy importante que cuellos de botella de deriva génica pueden generar en un momento dado, estos cuellos de botella históricos, fuerte desequilibrio de ligamiento que se puede mantener por muchas generaciones, especialmente en genes muy ligados, ¿no? Entonces, pues sí es interesante analizar el desequilibrio de ligamiento, pero puede haber distintas razones, ¿no? Y también se puede definir la C como la tasa de recombinación poblacional, que es igual a 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de recombinación, es parecida a la teta, ¿sí? Y R cuadrada, pues te da directamente una estimación de esto, ¿no? La esperanza de R cuadrada va a ser igual a 1 sobre 4 veces N por C, que es igual a 1 sobre C. Entonces está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, pues calculábamos la D, pero también habían calculado, ¿se acuerdan? La R cuadrada, y la R cuadrada es el equivalente a la tasa de, perdón, es equivalente a la tasa de recombinación poblacional, ¿no? Entonces podemos convertir de esta gráfica a la tasa de recombinación. Pedirles que me den unos momentos porque tengo un problema logístico aquí en la casa. Igual Jaime puede tomar la palabra. Espérenme, mi esposa se quedó encerrada. Ok, tomo la palabra nomás para que no haya silencios incómodos. Bueno, aquí me escribieron al chat y para variar, en vez de contestar en privado, le contesté a todos. Por eso ahí en el chat ve que puse OK, pero bueno, me escribieron que
tuvieron algunos problemas para correr el structure. Le sale un error. De hecho, este error también me escribieron en función de este error. Y por supuesto que lo vemos. Digo, está padre porque quiere decir que lo intentaron correr vía Linux, lo cual es bueno porque tiene sus ventajas. Entonces, sí, lo vemos al final de la clase, chicos. Ya. Perdón. Así los placeres de la vida en el campo. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Sí. Entonces la R está padre, ¿no? Porque la R directamente nos podría hablar de este valor 1 sobre 4 veces el tamaño efectivo por la tasa de recombinación, ¿sí? Y como les mencionaba, pues entonces valores de R muy cercanos a 0 indican que hay poca deriva y mucha recombinación, ¿no? Y al revés. Entonces, como que podríamos convencer también, en vez de poner aquí el valor de desequilibrio del ligamiento, pues a lo mejor graficar el valor de C, o si conocemos el tamaño efectivo de la población, convertirlo a tasa de recombinación, que ya habíamos platicado por ahí, ¿no? De la tasa de recombinación, tratar de predecir el desequilibrio del ligamiento, o al revés. Perdón. Ya estoy compartiendo. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a platicar más en serio de la coalescencia, ¿sí? Y el desarrollo de la teoría de la coalescencia, pues realmente sucedió en los 90s, buena parte sucedió por ahí en California. Montgomery Slatkin estaba en Berkeley en esos años y junto con Dick Hodgson y otras personas comenzaron a pensar muy seriamente y popularizar las teorías de la coalescencia, ¿no? Entonces, la idea de la coalescencia es básicamente al revés de cómo hemos hecho genética de poblaciones hasta el momento, ¿no? Ven que en genética de poblaciones tenemos unos valores de variación genética, y lo que hacemos como en la selección, ¿no? Simulaciones para ver cómo va a cambiar la variación genética cuando hay selección o cuando el tamaño efectivo es muy chiquito, entonces comenzamos del presente hacia el futuro. Lo que se hace en la coalescencia es del presente, la variación que tenemos, simulamos hacia el pasado, ¿sí? Cuando todas las secuencias coalescen a una sola, que da toda la variación por las mutaciones. Entonces, la ventaja de la coalescencia es que trabajamos con la variación actual, ¿sí? Y podemos hacer distintos análisis y simulaciones para ver, bueno, entonces esta variación, ¿cuándo surgió? ¿A qué tamaños efectivos corresponde? O no solo el tamaño efectivo, sino qué tasa de mutación necesitaríamos o qué patrones de selección necesitaríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación al desequilibrio de ligamentos, Slatkin encontró que las poblaciones estables, ¿sí? Van a tener más desequilibrio por deriva génica que una que crece, ¿sí? Entonces, la población estable, las mutaciones han sucedido en lo que se conocen como las ramas internas, ¿no? De esta genealogía. Mientras que una población que está en crecimiento, lo que vamos a describir es que usualmente tenemos estas genealogías en estrella, ¿sí? Donde de una secuencia se fundan muchas otras secuencias, ¿sí? Y entonces la mayor parte de las mutaciones están no en las ramas intermedias, sino en las ramas más recientes, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver con más cuidado, ¿sí? Entonces, una población estable tiene más desequilibrio por deriva que una que crece, ¿sí? Cuando la población crece, hay menos efectos de deriva, aunque puede permanecer el desequilibrio, ¿no? Y bueno, Hedrick nos platica del análisis de Svante-Pavo y un colaborador de poblaciones humanas, ¿sí? Esto del grupo SAMI, que son los mismos que tradicionalmente hemos llamado lapones, principalmente en Finlandia, ¿sí? Analizaron 7 microsatélites en el cromosoma X, y no solo en los finlandeses, sino en los grupos geográficamente cercanos, ¿no? Entonces, los samis de Suecia, finlandeses, estonianos y suecos, ¿no? Y encontraron 18 de 21 pares de estos genes en desequilibrio en la muestra, ¿no? Entonces, a ver, varias cosas, ¿no? Entonces, estos son los pares, ¿sí? La tasa de recombinación, y aquí tenemos la significancia,
Y vean que en el caso de los samis, de los lapones, en muchos casos encontramos un fuerte desequilibrio de ligamiento, mientras que en los finlandeses solo 2 casos, en los estonianos solo 1 caso, en los suecos 3 casos, ¿no? Entonces, nada más para que se acuerden de su geografía, por aquí está, ¿qué quieren? Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia está por aquí, Finlandia, aquí hay parte de Rusia, si mal no me acuerdo, San Petersburgo está aquí, ¿sí? Aquí está Lituania, Letonia, etcétera, todas esas cosas raras. Y todos estos eran los territorios tradicionales de los lapones, que actualmente corresponden a un par de, no sé cómo se llaman las dependencias de Suecia y de Finlandia. Sí, pero bueno, independientemente de la geografía, los Sami tienen mucho más desequilibrio de ligamiento y como platicábamos, sí, las poblaciones estables son las que tienen más desequilibrio de ligamiento y eso es lo que parece que ha sucedido, ¿sí? Que los lapones, sus poblaciones han sido más estables, también datos demográficos apoyan eso, ¿sí? Esto y que todas las otras poblaciones humanas, en general las poblaciones humanas están en expansión, ¿sí? Entonces, bueno, ay, aquí puse una transparencia que no debería de estar, creo, no, sí. Ok. Entonces, hasta aquí estamos bien. Entonces, la teoría de la coalescencia, junto con los datos de desequilibrio y ligamiento, puede decirnos cosas interesantes. Y los mismos datos de desequilibrio y ligamiento podrían sugerir también patrones relacionados a la coalescencia, ¿no? Si hay mucho desequilibrio y ligamiento, pueden haber pasado muchas cosas, pero también una opción es esa, ¿no? Que la población haya sido muy estable o pues, distintos otros patrones de flujo génico, tamaño efectivo, etcétera. Ok. Ahora, la mutación, se dan cuenta que las mutaciones son raras, entonces inicialmente las mutaciones siempre van a surgir en desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Entonces una mutación, un mutante, va a surgir, pues aquí está antes de la mutación, luego surge el mutante, ¿sí? Un mutante en B, ¿no? Y aquí está el desequilibrio de ligamiento. Inicialmente, pues no hay desequilibrio porque no existe el mutante. Dr cuadrada y D' son igual a 0. Aquí están los valores que tendría D y R cuadrada, pero vean que los valores pueden ser muy chiquitos, ¿sí? Aquí abajito puse algunos de los valores, ¿sí? Entonces vean que si la población pues, no es muy grande, pero la P inicial fuera de 0.001, ¿sí? Y la Q y la Q1 y Q2 son de 0.5. El desequilibrio del ligamiento inicial sería apenas de 0.0005 con la D, R cuadrada de 0.001, pero con la D', por como está estandarizada, se haría lo máximo posible, porque todo está en desequilibrio de ligamiento inicialmente, ¿no? Entonces, por eso puede ser útil la D' y por eso vale la pena familiarizarnos con todos estos índices, ¿no? Y entonces, pues estas ideas son muy importantes para marcadores asociados con enfermedades, ¿sí? Algunas de estas enfermedades tienen origen muy reciente, otras son eliminadas por selección, ¿sí? Pero de cualquier forma podemos hacer análisis muy interesantes con el desequilibrio del ligamiento, ¿sí? Y los famosos análisis de GWAS, ¿no? Genome Wide Association Analysis, donde lo que tiene muchas veces, pues depende del diseño, pero tienes familias con y sin enfermedades y ves los marcadores que tienen los individuos enfermos, los individuos sanos, y tratas de ver esta asociación, aunque también lo puedes hacer a nivel de toda la población, ¿no? Ver todos los individuos enfermos y ver si encontramos marcadores. Ahora, los marcadores pueden ser simple y sencillamente marcadores y no necesariamente, otra vez, quiero hacer énfasis, que encontremos la asociación no quiere decir que el marcador que analizamos es el que causa la enfermedad, sino tal vez sea otro gen por ahí ligado, ¿no? Pero bueno, aquí viene el caso de la anemia falciforme, ya se acuerdan, ¿sí? Donde los individuos heterócigos son resistentes a la malaria y no les da la enfermedad de la anemia falciforme, ¿sí? Los individuos normales se enferman de malaria y los individuos homózigos para este gen, pues les da generalmente la anemia, ¿no? Mientras que los heterócigos son resistentes. Entonces, el desequilibrio del ligamiento sugiere 3 mutaciones independientes.
Esto está súper interesante. Miren, aquí pusieron los sitios variables en el sitio 1073, 1079, etcétera. Es la base que tiene el chimpancé, ¿sí? Esto y el sitio particular que cambia el aminoácido. Ajá. Entonces, aquí están los sitios que tiene la mutante que se encuentra en la República Africana del Centro, 83% de las secuencias de la anemia falciforme en este lugar de África, en el centro de África, tienen este alelo, ¿sí? En Benín, que es este lugar en África, si mal no me acuerdo. Sí, ese es Benín. Y en Senegal. En Benín, el 100% tiene otra mutante que también es, da ventaja en forma heteróziga. Y luego en Senegal, un mutante que tiene, además, viene derivado del de Benín, que es el 81%, ¿no? Entonces, analizando las otras mutaciones, pudieron describir que tenía, pues, cuando menos un origen independiente, otro origen independiente y un origen tercero derivado, ¿no? Las tres formas genéticas. Ok, luego, viendo toda la variación genética, calcularon con un reloj molecular de 45 a 70 generaciones, o sea que este cambio había sucedido entre hace 1000 y 1750 años, ¿no? Entonces, efectivamente, son mutaciones muy recientes, sí, y sería interesante, pues, analizar otras cuestiones de desequilibrio de ligamentos si son tan recientes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también se puede, viendo el mutante favorable, que surge inicialmente asociado a cierto alelo en otro loci, ¿sí? De la asociación, si sabemos C, podríamos despejar el tiempo, ¿sí? Entonces, viendo el desequilibrio, 1 menos C a la T, y el desequilibrio inicial, ¿no? Entonces, viendo cómo serían los desequilibrios iniciales y terminales, esto podríamos despejar el tiempo. Y entonces, bueno, pues aquí desarrollo un poco la teoría Hedrick, ¿sí? La proporción de alelos A2 que siguen el haplotipo ancestral sería esta PT, ¿sí? Y entonces desarrollo una fórmula donde la PT va a ser igual a 1 menos la fracción recombinante menos U, esto todo elevado a la T, ¿sí? Entonces despeja la T, logaritmo natural de esta proporción entre el logaritmo de 1 menos C menos este U, y aplica esto a unos datos muy interesantes, que yo no estoy muy convencido de algunos detalles del ejemplo, pero el análisis es súper interesante. Hay un gen CCR5 en humanos que produce el receptor que sirve de entrada al virus del HIV, ¿sí? Entonces, una deleción de 32 pares de bases interrumpe la región codificante y puede hacer resistente a los homózigos a la infección del HIV, ¿no? Eh, entonces analizaron 4000 individuos en 38 poblaciones, encontraron un gradiente de norte a sur, el alelo en el norte es alrededor del 10%, en el sur es 0%, y entonces utilizaron la fórmula de hace rato, variación en 2 microsatélites cercanos a CCR5, ¿sí? El haplotipo más común lo consideraron ancestral, que es el PT que necesitábamos en la fórmula. Aquí están luego el derivado ancestral, y tenemos pues ya todos los valores que se necesitarían, ¿no? La fracción recombinante, ajá, para la región, la tasa de mutación, la PT, y llegaron a la conclusión que esto había sucedido hace 28.3 generaciones, considerando el tiempo de generaciones en humanos alrededor de 25, le salían 708 años. Entonces, what's wrong with this picture? Pues ahí está, ¿no? Hasta donde sabemos, hace 700 años no había HIV, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que también esto sirve a la entrada de otros genes que podrían darte resistencia a cosas relacionadas a la peste o al smallpox, a la viruela. En fin, la discusión continúa, pero más que nos centremos en la veracidad o no de este ejemplo, es interesante viendo cómo estos datos de desequilibrio de ligamiento pueden ser útiles para descifrar y tratar de entender la edad de un gen particular, ¿no? Ok. Si hay mucha mutación, como en microsatélites, puede perderse el equilibrio,
pero va a tomar mucho tiempo, ¿no? De cualquier forma, a nivel molecular, como los sitios pueden estar muy cercanos o puede haber genomas sin recombinación como, pues no sé, el cromosoma Y, la mitocondria, el cloroplasto en plantas, pues podría haber mucho desequilibrio de ligamiento, ¿no? Y una vez que se ha generado el mutante, la deriva podría aumentar su frecuencia alélica, ¿no? Hace unos años, en el 99, estos personajes, Aguadala, ¿sí? Encontraron que había señales de recombinación en la mitocondria, ¿no? Entonces, bueno, periódicamente hay discusiones de si hay o no algo de recombinación, de que si hay individuos que tienen distintos tipos de mitocondrias o cloroplastos, que a veces se pueden heredar el de la madre y el del padre, en algunos casos, entonces podría haber recombinación, etcétera. Pero Hedrick y Kumar, ¿sí? Esto demostraron que el patrón es consistente con mutación, ¿sí? Esto que sucede en los sitios más distantes que se van acumulando, ¿no? Y estos autores se retractaron, ¿sí? Y otras personas como este alumno de Air Walker y compañía también han estado preocupados de esto, ¿no? Y bueno, la endogamia, como ya habíamos visto, la endogamia, cuando hay autofecundación, pues casi no se forman los dobles heterócigos y entonces, pues aunque haya recombinación, no se van a formar nuevos genotipos, ¿no? Entonces el decaimiento cuando hay endogamia es similar a cuando hay fuerte ligamiento, ¿sí? Si el selfing, la endogamia es muy alto, toma mucho tiempo en perderse el desequilibrio del ligamiento porque casi no se forman heterócigos, ¿no? Si el selfing es 0.99, la fracción recombinante 0.01, se necesitarían 3.500 generaciones para que se redujera a la mitad del desequilibrio del ligamiento, ¿no? Entonces, esta es una gráfica parecida a la que veíamos. Aquí va el tiempo, aquí va el desequilibrio, aquí va cuando el selfing es igual a 0, o sea, cuando los genes, bueno, sin endogamia y la fracción recombinante es 0.1, ¿no? Entonces, esto sería igual a nuestras gráficas para una C de 0.1, cómo se va perdiendo. El desequilibrio llegaría del máximo posible alrededor de, ¿qué sería? Por ejemplo, 0.05 en 15 generaciones. Pero vean que entre más alto sea el selfie, sí se mantiene más el desequilibrio del ligamiento. Como ven, con el de 0.99 que mencionamos hace rato, se necesitarían 3.570 generaciones, que se fuera hasta allá el eje, para llegar a la mitad del desequilibrio. Entonces, efectivamente, las plantas que se autofertilizan pueden comportarse como clonas, que era lo que les platicaba, había utilizado Daniel Piñero en sus avenas, ¿no? Él encontró que había unos cuantos genotipos asociados a unas cuantas condiciones climáticas, en toda California. Entonces, lo que hizo fue un trabajo realmente pionero el que hizo Daniel en su tesis de doctorado, aunque nunca publicó el artículo, era analizar el clima de California con componentes principales, encontrar los principales tipos de estos climas y encontrar los genotipos particulares que estaban asociados a cada uno de los climas, ¿no? Algo muy parecido a lo que luego hemos estado haciendo con Jonás y otras personas en el laboratorio, ¿no? Aunque pues él trabajaba, pues no había ni Conavio, tenía que ir a los datos climáticos de lugar por lugar y tenía unas cuantas isoenzimas, pero como tienen muchísimo autofecundación las avenas, pues pudo realizar este análisis, ¿no? Bueno, obviamente el decaimiento del desequilibrio del ligamiento va a depender de que estén asociadas y de las frecuencias alélicas iniciales. Y un ejemplo interesante es, ¿se acuerdan del caballito de batalla de la genética general de plantas, que es Arabidopsis thaliana, desde hace muchos años? Arabidopsis se autofecunda. Si acuérdense, desde el principio platicábamos cómo se autofecunda y tenía pocos cromosomas, genomas chicos, se decidió que iba a ser más fácil secuenciarlo y fue el primer genoma de plantas que se obtuvo, ¿no? Entonces, Norborg, que ha estado trabajando muchas cosas de genética de poblaciones, ¿sí? Analizaron el desequilibrio del ligamiento en 117 individuos de un condado de Indiana, ¿sí? 39 losis que segregaban, y encontraron que efectivamente Arabidopsis parece que fue introducida a las Américas, Estados Unidos, de Europa, o tal vez de Asia, hace unos 200 años, ¿sí?
pero de todas formas encuentran un desequilibrio de ligamiento bastante alto, ¿no? Entonces vean que si están muy cerca del cromosoma, hay niveles de desequilibrio de ligamiento prácticamente de 1, la R cuadrada, ¿sí? Decrecen los máximos, ¿sí? Esto en promedio, en general hay mucha variación, ¿sí? La pendiente es casi de 0, pero el punto es que aunque no estén ligados, hay muchísimo desequilibrio de ligamiento, ¿no? En promedio el desequilibrio de ligamiento pues ha de ser como que será como de 0.5, ¿no? Digo, 0.3. Entonces vean que en general en bichos que tienen fecundación cruzada y buena recombinación decrece muy rápido en unas cuantas kilobases, estos son centrimorgans, pero de todas formas son distancias genéticas comparativamente muy grandes, ¿no? Entonces se puede mantener mucho desequilibrio de ligamiento en los organismos que se autofecundan y por eso, de cualquier forma, pues es interesante ir obteniendo datos ahora sí de genómica de poblaciones, no solo de organismos con fecundación cruzada, como los que hemos trabajado, sino comenzar también a trabajar cosas como Arabidopsis thaliana, tal vez Phaseolus vulgaris y algunas otras especies que tienen fuerte endogamia, o como las cebadas y algunos pastos que pueden ser fuertemente endogámicos. Entonces, aquí voy a dejar desequilibrio de ligamiento. Lo que vendrían es epistasis y desequilibrio de ligamiento, pero he llegado a la conclusión que esto es demasiado complicado y que en la práctica no es muy útil. Entonces voy a dejar esto aquí. Aquí vamos a dejar desequilibrio de ligamiento. Y ahora sí, si tienen preguntas o si quieren esto, voy Yo a tengo una dejar duda. compartir la pantalla. Sí, ¿qué pasó? Ya en cuestiones ya prácticas, en el momento de, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con SNPs, pues hago la limpieza de los datos y pues checo una parte del desequilibrio Ajá. del ligamiento y quito todos los losis que están en desequilibrio. Entonces, en esta parte, podría utilizar esos losis que estoy sacando para inferir cosas Exacto. sobre mi población. Entonces, es la discusión que tenemos intensamente en el laboratorio, ¿no? Lo que quitamos es todos los ligados para describir la estructura genética neutra, ¿no? O sea, para saber, bueno, ok, entonces vamos a quitar todos los ligados y vamos a ver cómo cambia la variación genética, si quieres, a lo largo del cromosoma o no, pero en particular que no se nos repitan las historias y saber cosas del tamaño efectivo, la coalescencia, la tasa de migración, para no inflar los estimados. Pero en realidad puede haber los diamantes, por ahí perdidos en los genes ligados, ¿no? Entonces, sí, para parte de los análisis, pues es muy interesante ver cómo cambia este desequilibrio de ligamiento a lo largo de los genomas y a lo mejor buscar las señales más intensas de selección, ¿no? Entonces, aunque hay que quitar a los genes que tengan la menor cobertura, los que hayan muchos missing data, etcétera, pues a lo mejor hay que regresar a la lista de los más confiables, pero aunque estén ligados, y a veces pues también los que estén fuera de desequilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Porque quitamos los de desequilibrio de Hardy-Weinberg pues para que no nos hagan bolas, pero a lo mejor ahí están todos los que necesitamos, ¿no? Entonces, tenemos mucha discusión. Jaime ha estado muy activo pensando en esas cosas y a lo mejor Jaime mismo nos puede ayudar. ¿Qué dices al respecto? No, pues más bien depende. O sea, es que, Exacto. o sea, justamente se quitan los alelos que están ligados, porque si tú vas a evaluar diversidad genética, a lo mejor tienes 9000 marcadores, ¿no? Ajá. Sí, pero si la mitad de ellos están ligados, ¿estás de acuerdo que realmente no van a contribuir realmente a la variación genética porque van a tener exactamente la misma frecuencia? Entonces, pues todos tus estadísticos pues, van a estar sesgados, ¿no? No estás trabajando realmente con 9000, sino estás trabajando a lo mejor con 4000. También para ciertos modelos, por ejemplo, para ciertos análisis que pueden asumir un cierto modelo de mutación, ¿no? O sea, por ejemplo, un modelo de alelos infinitos. Si tú tienes alelos ligados, pues realmente no sabemos bien cómo se están comportando, ¿no? Su tasa de mutación en este caso, ¿no?
Y de ahí, pues, de ahí para el real, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, si tú estás trabajando análisis que requieren algún tipo de información filogenética, por ejemplo, pues es realmente un desperdicio quitar todo lo que está ligado, ¿no? Realmente ahí lo que te conviene, pues, es agarrar absolutamente todos los SNPs o incluso la secuencia, el fragmento completo, porque justamente ese fragmento con todos esas variantes que están ligadas, pues tiene información acerca del modelo de evolución de ese locus en particular. Entonces, la respuesta a tu pregunta es complicado y más bien depende del tipo de análisis. O sea, en principio sí es bueno hacer el análisis. Yo lo que ahorita estoy haciendo es que estoy analizando los marcadores como se hace, se quitan todos los ligados, pero ya que encontré señales de selección, me regreso a los que estaban ligados. Entonces, ya con todo lo que estaba ligado, lo recuperas y justamente tú puedes obtener las secuencias y ver realmente entre todos esos, a ver a qué secciones del genoma aparecen. Pero eso, digamos, es una manera al revés de trabajarlos. Es lo que yo estoy haciendo. Lo leí en algún artículo y me pareció buena idea. Sí, suena lógico. Entonces, para la descripción básica de la estructura genética, otra vez, pues sí hay que ser muy cuidadosos, quitar todos los ligados, quitar todos los que estén fuera de ese equilibrio de ligamiento, pero luego pues hay que tener la información ahí lista. Si hay unos que vas a tener que quitar a fuerzas porque van a tener muy baja cobertura, estaban muy chafas, etcétera, pero pues vas a tener que regresarte eventualmente, ¿no? Y depende también de la calidad, cantidad y la anotación que tengas, que tanto puedes hacer, ¿no? Entonces, la idea de Jaime es interesante, hacer los análisis de selección con estos purgados y regresarte. Lo que hacen otras gentes es usar una lista más amplia, regresando a algunos que estaban en Hardy-Weinberg y ser menos estrictos con el desequilibrio, a lo mejor meterlos todos, aunque estén en desequilibrio, ¿no? Pero bueno, pues ahí tendremos que seguir pensando. Creo que no hay reglas ahorita, pero el chiste es que no vayas a tirar, como decían los gringos, el bebé con el agua de la tina, ¿no? Sí hay que ser estrictos, pero luego hay que tener capacidad de saber cuándo regresar y cuándo se nos pasó la mano de la estrictez, yo digo. Pero bueno, mi alumno Josué luego de 1 millón de SNPs acaba con 10, ¿no? Le digo, ya chale, ahora sí que se te pasó la mano, ¿no? Pero bueno, cada quien. Ok, entonces no hay una respuesta sencilla, pero creo que Jaime nos dio una buena perspectiva. Sí, José siempre nos regaña. Entonces, Bueno, a ver, siempre le hacemos caso, porque sí, es muy gritón, entonces siempre le hacemos caso. nos asusta. Nos asusta. Sí, pero bueno, no hay que tirarlo a la basura, ¿no? Depende del tipo de análisis, pues, que estés haciendo. Exacto. Sí, pero no es, o sea, es que no es basura, pues no es como un filtro de calidad que digas, ay, bueno, parte del filtro de calidad es que no estén ligados. Sí, pero no, o sea. Sí, es para no inflar tus estimadores, ¿no? Pero a veces, pues ahí puede estar la información interesante. Y obviamente también depende pues, del costo, ¿no? Del costo en términos de si estamos buscando algo, que sea una medicina y si te equivocas, pues vas a matar a la gente, o si estás trabajando con una planta que a nadie le interesa, pues puedes decir, bueno, pues esto es lo que creemos, pero pues ahí están los datos, vuélvanlos a hacer si no nos creen, ¿no? Dejando claramente lo que hiciste. Entonces nos podemos equivocar, pero no es muy grave. En otros casos, si te equivocas, puede ser mortal, ¿no? Yo digo. Aunque luego los más irresponsables creo que son los médicos, ¿verdad? Pero bueno, varía, supongo, muchísimo. Ok, ¿qué más, chicos? Si no, voy a conseguir un vaso de agua y los dejo con Jaimito para que no tengan pena. A ver, bueno, pues chicos, pues ahora sí, entonces, sus dudas de, ¿quién fue? Fernando, el que me escribió, a ver, platícanos, Fernando, ¿qué pasó con tu corrida? Cuéntanos. Hola. Pues Hola. yo estaba curándolo así como en el video, Uh-huh. y todo me había salido bien. Uh-huh.
pero al momento de ya correr el análisis me salió ese error, que es el mismo error que está en el blog, en el que Uy, pusieron ahí. ajá, Me salió ese mismo error y no, ya no me dejaba avanzar. Y chequé ajá. los archivos, Ujú. los inputs y estaban, pues, a mi parecer estaban correctos y entonces pues ya no supe qué hacer. Sí, 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 están correctos. A ver, voy. Estoy prendiendo mi máquina virtual para tener todos, lo mismo, ¿no? A ver, voy. Ok. Muy bien, entonces el error es como un error de formato, ¿no? ¿Me escuchas? Yo sí. Sí. Sí, ok. Y checaron los archivos de, ¿cómo se llama? De log. Ujú. Ujú. Ok, entonces, a ver, dame un momentito y voy a... ok, voy a compartir la pantalla y voy a tratar de... bueno, antes de compartirla, déjame arreglar el set de datos para que funcione el ejemplo, porque si Para no... que no se vea tan feo. Sí, no, y que salga, ¿no? Porque un típico que uno está explicando algo y lo corres y no sale. Déjame ver si es el set de datos. No, mira, ya está corregido, entonces no iba a salir el error. No, espérame tantito. Déjame checar. Ok. Listo. Y... Perdón, perdón chicos, déjenme revisar esto y ahorita lo... Ok. Para volver a replicar el error, porque si no, si no, no tiene chiste. A ver. Listo. Y entonces ejecutamos el ejecutable, valga la redundancia, que es una structure. Okay. Sí, bueno, típico que no me sale el error. Déjame ver, creo que sí sale el error. Ok. Aquí están. Bueno, si no, podemos ver las imágenes de los errores. Ok, entonces voy a compartirla y la pantalla. ¿Dónde estoy? Ok, listo. Share screen. Listo. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí. Ok, Bueno, perfecto. Ok, entonces, perdón que tengo tantas cosas abiertas. Entonces, siguieron la línea y su archivo está algo así, ¿no? Que es como sale en el video, ¿no? Es un archivo de structure que está almacenado en una sola línea. Tiene una columna con los nombres y tiene una columna con las poblaciones y luego tenemos un montón de los numeritos que son los marcadores, ¿no? ¿Se acuerdan que vienen en pares? Entonces, bueno, por supuesto que lo primero es siempre entonces revisar nuestro eh, formulario de la información y ver siempre que esté bien la información, ¿no? Que seguramente ya lo hicieron. Los errores más comunes justamente es cometer un error al número de individuos, el número del OSI, y sobre todo dejarle, por ejemplo, el renglón del nombre de los marcadores cuando no lo especifican en este archivo, o al revés, ¿no? Que uno dice en este archivo, es que sí tiene nombre de marcadores y no los tiene, ¿no? Entonces, generalmente esos son los errores más comunes. Pero, efectivamente, ayer en la noche chequé y uno de los errores no es tan obvio, que es este que está aquí. ¿Sí lo alcanzas a ver, Fernando? ¿Sí se alcanza a ver? Que es algo así, ¿no? Sí.
¿Sí? Este es uno de los, bueno, esto va para todos. Este es uno de los archivos log que salen en las carpetas. O sea, cuando ustedes tienen los resultados, sale log, sale aquí y es uno de estos, ¿no? Puede ser cualquiera, digo, porque es un log. Y cuando ustedes se van a los resultados, pues los resultados están vacíos, ¿no? Porque no corrió. Y marca entonces un error que está misterioso, porque es un error que dice que no hay una... que el formato no es correcto a pesar de que todo está correcto. Entonces, para corregir esto, que es un error bastante curioso, este es el archivo que yo tenía. Que si ven está tal cual, está bien, es el formato. Pero cuando nosotros le damos salvar, es decir, le voy a dar aquí Save As, vamos a ver algo interesante. Esta parte que se llama Line Ending, que sale como Windows. Esto pasa porque muchos que hicieron la transferencia de formato lo hicieron utilizando el programa, el que ustedes quieran, ya sea Formatomatic o PGD Spider. PGD Spider no me estoy muy seguro que lo haga, pero yo creo que sí. Lo usaron en Windows porque es más fácil, ¿no? Y está bien. El problema es que en los archivos ASCII de Windows y de Mac perdón, de Windows, a diferencia de los de Mac y de Linux, tienen un diferente código para el final de la línea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando ustedes tengan su archivo y lo vayan a guardar, asegúrense de que esto esté en Unix Linux y le damos Save, ¿ok? En este caso lo voy a reemplazar. Entonces aquí tengo ya mi archivo tal cual. Y acabo de entonces de corregir. Y entonces aquí le damos que aceptamos todo. Porque seguramente lo frustrante es que seguramente ustedes ya hicieron esto muchas veces y como les decía, pues más bien el error no era obvio, ¿no? Bueno, aquí va a salir este error porque nada más dice que ya estaban creados los directorios, pero bueno, ya empieza a correr y cuando empiece a correr, inmediatamente entonces nos vamos a nuestros archivos de log y pues ya empezó a correr. Entonces, ese era el error. No era un error obvio. Se me hace bastante raro generalmente en Linux. No hay problema por el fin de línea de Windows. Se supone que no debería de haber, pero no sé en qué lenguaje está structure, está programado, con qué lo compilaron, porque se me hace muy raro que ocurre. Pero bueno, ocurrió en este caso. Entonces, la solución sencilla, pero no obvia. ¿Okay? Le damos entonces Save As y nos vamos a asegurar entonces que el fin de línea esté en formato Unix Linux. Y con esto ya debe de correr. Ok, chicos, ¿cómo ven? Sí, estaba bueno el error. Les digo, sencillo, pero no era obvio. De hecho, me llamó la atención. Sí, que pasara, pero bueno, pasó. Ok, Fernando, ¿y los demás que hayan tenido ese problema? Entonces es un artefacto del programa de alguna forma. Pues sí, no quiero decir artefacto pero es que es raro porque no pasa, o sea, en Linux no tienes ese problema. O sea, Bueno, de alguna forma. cuando tú haces al revés, agarras un archivo que está en Linux y lo abres en Windows, lo que suele pasar es que sale todo revuelto. Pero cuando lo abres al revés, no pasa. Pero bueno, ok, en este caso sí pasó. Y a pesar de que no es tan común este error, también que les sirva para futuros análisis, sobre todo los que estén trabajando con Linux y con Windows en computadoras particionadas, o bien que ustedes utilicen Windows y trabajen su Linux en algún clúster, tomen en cuenta siempre ese line ending que tiene que estar siempre en Windows, perdón, en Linux, porque les puede dar ese tipo de errores que pues no son obvios. Si realmente uno ve el archivo y no se ve, o sea, no tiene por qué sospechar eso, ¿no? Entonces, nuevamente, los que estén trabajando con los sistemas duales, pues, que tengan particionado y que estén trabajando en Linux y en Unix, asegúrense entonces de que sus archivos tengan el código correcto para el fin de línea, ¿no? O lo que viene siendo el enter. Ok, chicos, entonces, chéquenlo. Y si no,
chequen también su formulario, pues, que se llena, pero con eso debe de correr. ¿Algo más, chicos? Hola, doctor. Hola, Soy Cintia. Cintia. Nada ¿Qué más, pasó? igual como comentario. De hecho, yo usé Formatomatic en Windows y lo Ajá. traté de correr en Structure Ujú. y solo me generaba un solo archivo de resultados. Entonces, lo que hice fue hacer como manualmente mi base de datos para meter en Structure y así sí Ujú. corrió bien. Porque el que Ok. convertí en Formatomatic no me Ujú. funcionó. Lo intenté varias veces. Pero lo estabas corriendo en Windows. Sí, o sea, es que no pude en R y luego Ajá. digo en Linux y luego ya me fui a Windows. Ajá. Pero igual, pues sí, estaba bien raro porque yo ya he usado Structure con anterioridad y no pude. No quería correrlo. Sí, solo me Intentaste. generaba un solo archivito. Ajá. ¿Y qué tenía dentro del archivo? Pues igual cuando lo metía en Harvester, me Ajá. daba una gráfica, pero solo me salía un solo dato. Ah, qué raro. Sí, estaba bien curioso. Qué raro, qué raro. Y bueno, si no te funciona Formatomatic, pues usa el otro, PGD Spider. También es muy bueno, ¿no? Lo que sí es que los dos programas, tanto Formatomatic como PGD Spider, funcionan con una versión de Java ya vieja. Entonces no es tan estable como quisiéramos, pero sí, bueno, ahorita pues no hay condiciones como para revisar más a fondo el problema que tuviste, porque sí es una lata, ¿no? Hacer los formatos a mano. Digo, no, en particular el structure pues no es tan complicado, pero bueno, Sí, pero al ok. final de cuentas, pues sí no me funcionó el Formatomatic y me tocó hacerlo como a la antigüita, ¿no? Ay, Pero qué sí, mal. pero Sí. sí voy a intentar esto que le comentaba Fernando en Linux, a ver si Uh-huh. ya funciona bien. Sí, inténtenlo. Sí, porque realmente la interfaz gráfica de Structure es cómoda, pero también es una lata. Son un montón de pasos. Y sí es, o sea, sí es muy largo el proceso para obtener tu análisis, ¿no? Entonces, yo prefiero aunque se ve más feo y no tiene interfaz gráfica, pero me parece hasta más sencillo de Sí, correr. se ve más bonito el gráfico que se hace ya después con las probabilidades estimadas. Ah, bueno, eso sí. Sí, bueno, ggplots es la maravilla. Lástima que no tuvimos tiempo en y no nos va a dar tiempo de hacer cosas más bonitas con ggplots. Muy bien, gracias, Cintia, por tu Sí, comentario. gracias igualmente. Algo más, chicos. ¿Cómo van sus videos? ¿Están quedando padrísimos? Pues más les vale que les queden padrísimos. Porque vamos a invitar a la autora del artículo, a la doctora Gabriela Castellanos, que es ahorita investigadora en la Universidad en Tabasco. Y la vamos a invitar a que no creo que él vaya a ver todos, pero que sí le eche un ojo, ¿no? Y que vea, a ver, ella es la experta de perritos, de genética de poblaciones de perritos en México, entonces ella Pues si ya la vamos a invitar, pues igual que ella dé lo de filogeografía. Luis, esa es una excelente idea, me parece muy bien. Y ella de ahí se descose con los perritos y contesta todas sus dudas en tiempo real. ¿Le hablas, le dices? A ver si puede alguno de estos días. Ok, sí, yo le escribo. Pero de todos modos, la doctora Gabriela va a ver sus videos. La involucramos doble. Bien, padrísimo. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Nada más. ¿No tuvieron problemas con los demás? Bueno, no, yo espero que no debieron haber tenido problemas con los demás análisis. Pues mi objetivo era que aprendiéramos a usar Linux, los que no lo supiéramos usar, pero bueno, las condiciones, como les digo, pues no se prestan tanto, pero estoy contento que la mayoría o más de la mitad lo lograron y es mucha ganancia. Y vamos a seguir teniendo prácticas, pero ya no se va a tener que entregar nada. Entonces, pues ya, acaben su video. Si no tienen más dudas, pues por mi parte es Sí, todo. Ah, ¿qué pasó? doctor, nuevamente yo, perdón. ¿Qué pasó, Cintia? Desde la otra vez nada más le iba a comentar, usted en el video donde hacemos el mapa con las poblaciones,
pues hace un poquito diferente las indicaciones con respecto al archivo que nos mandó. Ajá. Y ya cuando nos dice que chequemos en el documento para ampliar la zona de las poblaciones nada más y no ver todo México, todo el mapa de México, Ujú. ese comando ya no me funciona, no me hace como el zoom. Es decir, usar los argumentos xlim y ylim. Ajá, ¿No te funciona? sí, ya me imagino yo que se debería de ampliar y solamente verse en ese sitio, ¿no? Donde están los puntos. Ajá, sí, más o menos, sí. Bueno, esos argumentos son los Ajá. límites de un gráfico, pues. Ajá. Más bien ahí creo que el error puede estar en que el gráfico del mapa está utilizando coordenadas geográficas y acuérdate que la longitud viene en negativo, ¿sale? Entonces es muy fácil confundirse cuando estás poniendo los límites del eje de las X porque son negativos, ¿sale? Entonces si tú los metes al revés, pues no sé qué pase, ¿no? O sea, va a salir algo raro. Más bien, cuando quieras hacer el zoom en el cuadrito, establece bien vamos a hacer algo, establece bien tus límites. Déjenme, en el video les enseñé el comando de locator. Sí, ¿no? No recuerdo, doctor. ¿No? Ahorita A ver, no tengo abierto. déjenme. Ahorita lo voy a, mientras, ¿alguien más tiene alguna pregunta mientras voy buscando esto para verlo? Si no tienen preguntas mientras lo busca Jaime, nada más les digo que ahorita les mando, ya tengo cuáles 4 problemas vamos a hacer de flujo génico y lo del ensayo. Entonces ahorita se los mando por correo para que lo tengan todos. Gracias, Eri. A ver, ahí ¿El voy. ensayo de qué va a ser? El ensayo, bueno, no es ensayo, es lo de flujo génico, del capítulo de flujo génico. Entonces, mandarles como a qué enfocarse o qué pregunta. A ver. Ahí voy, chicos. Es que no encuentro ahorita la práctica. Y de hecho, lo peor de todo es que las tengo a la mano, pero que tengo tanta cosa. Ah, sí, es RGOS es el. No me acordaba. ¿Para cuándo es la práctica, Jaime? ¿Cuál? Esto acuérdense que es para el viernes. Quedamos que el viernes van a hacer su video. Y van a. Lo que decían, la práctica es para el viernes. Entonces la respuesta es sí. Sí, el video. El video no tienen que entregar nada escrito, es nada más el video. Si no, no me vayan a hacer Doble. No pueden, bueno, si quieren trabajar doble, pues trabajen doble, ¿no? Pero no, o sea, más bien es la pura, ¿cómo se llama? La pura, el puro video. Ahí voy. Ay, es muy difícil escribir y hablar al mismo tiempo. RGDAL, ok, listo, ya lo tengo. RGDAL. Listo, muy bien. Ok, voy a volver a compartir mi pantalla y aquí estamos. Ay, Dios, perdón, es que tengo tantas cosas abiertas. Listo. Ahí va. Listo. Ok, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, cargamos el archivo de polígonos y damos plot mex, ¿no? Que es el objeto que genere a partir de leer el archivo de polígonos, ¿no? Y se acuerdan que el archivo de polígonos fue cargado mediante este comando, ¿no? Y el archivo de polígonos realmente comprende 4 archivos, que son estos 4 que están aquí, extensión dbf, prj, shp y shx, ¿ok? Pero realmente el único que se carga, o al menos para lo que nosotros queremos, es el shp, ¿sale? Y entonces tenemos que el objeto es un
objeto es un mapa y trae toda la información, ¿no? Trae las coordenadas geográficas, trae los nombres de los estados, trae información también, ¿ok? Y entonces lo que nosotros hacemos es darle plot a México, ¿no? Por ejemplo. Y entonces nos sale, aquí está el mapa, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos hacer, que pues sí lo queremos hacer, ¿no? Algún zoom, alguna región. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Una manera también útil de hacerlo es, bueno, la ideal pues es decir, ok, yo quiero esta área y las coordenadas geográficas pues son tales, ¿no? Un rectángulo. Podemos usar este comando que se llama locator. Le damos así. Y entonces lo que va a hacer este comando es que nos va a permitir localizar puntos dentro de nuestro gráfico o de nuestra ventana gráfica. Entonces, en este caso, yo di el comando y yo me puedo ir entonces al gráfico y, por ejemplo, le voy a dar clic en este punto de acá y en este punto de acá. Y luego voy a dar clic con la, ¿cómo se llama? Pues la ruedita, pues, del mouse, con este. Y entonces, si vieron, cuando di clic con la ruedita, me saca los valores de los puntos. Yo puedo sacar todos los puntos que yo quiera utilizando este comando. Incluso puedo hacer un objeto con esto. Pero esto es útil porque nos da entonces las coordenadas geográficas del área que nosotros queremos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera esta área, por ejemplo, este cuadro, pues le doy, por ejemplo, clic aquí, que sería el límite inferior izquierdo, y luego el límite superior derecho, aprieto luego la ruedita, y entonces me da entonces los límites, ¿no? Y ya con esto puedo hacer yo mi plot, ¿no? Entonces le doy plot, le doy en el límite en X. Tenemos entonces que el valor menor es menos 108, no le voy a poner las décimas, menos 98. Aquí es donde les digo que tienen que tener cuidado porque es fácil equivocarse, porque recuerden que las coordenadas en longitud vienen en números negativos, ¿no? El límite en YLIM, que sería la latitud, es 21 y 29. ¿Ok? Y hay que metí mal. Faltó ponerle la C de La C. YLIM. Muchas gracias. Listo. Y ya. Ajá. Entonces aquí nos da el zoom, del área que yo establecí. Y de ahí para el real. Tomen en cuenta entonces que, por ejemplo, si yo me equivoco y no pongo el negativo aquí, de todos modos me va a hacer el plot, pero son unos límites que quedan fuera del mapa que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la ventana va a estar vacía. Ahora bien, si yo me equivoco y pongo los valores al revés, me parece que lo que hace es hacer un plot en espejo, 108. O sea, por ejemplo, si yo lo pongo así, me da, si ven lo que hace es el plot está en espejo, está volteado, está al revés. ¿Ok? Pero entonces, justo eso, entonces revisen entonces cómo están metiendo los límites y no deben de tener problemas. Es una manera un poquito encajosa, pues, de hacerlo, pero está bien para que o sea, los que ya saben, pues no les va a costar trabajo y los que no, pues van a aprender a hacerlo. Ok, Cintia. Sí, muchas gracias. Lo voy a intentar porque sí no pude hacer esa parte. Sí, checa esto. Se debe a cómo están metiendo los valores. Y si ponemos valores que no están dentro del intervalo de los valores de nuestro gráfico, sí nos hace un gráfico, pero pues un gráfico de nada, o a lo mejor es un super zoom o se aleja demasiado y nada más es un puntito en nuestro mapa. Muy bien, chicos, ¿algo más? Gracias. No, ¿de qué? Con gusto. ¿Qué más, chicos? ¿Nada más? Todo ok, todo bajo control, perfecto. La práctica va hacia las carpetas, ¿verdad? De Drive. En sus carpetas de Drive, y por favor avísenos, mándenme, si quieren mándenme el mail, no, mándenos el mail, pero sí avísenos que ya lo subieron o sea, de quiénes son los integrantes y que ya lo subieron, por favor, váyanos avisando para yo también irme metiendo y ir haciendo la liga para YouTube, ¿ok? Para irlos subiendo y también para irlos viendo, ¿ok? Bien, bien.
más, nada más. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Erika, ¿te quedas un segundito? Y